Dicen que Corea del Sur es el país del futuro. Entonces prepárate, porque el futuro también incluye mujeres aberrantes, padres sin remordimiento y crímenes que parecen sacados de una película de terror. En mayo del 2023, Jung Yo-jung contactó a una profesora para recibir clases. Se apareció vestida de colegiala, con una maleta vacía y un cuchillo en el bolso. La fantasía más aberrante de su mente estaba a punto de volverse realidad. Jung Yo-jung era una chica de 23 años que vivía con su abuelo en Busan. Su madre la abandonó cuando apenas tenía 1 año y su padre la dejó a cargo del abuelo cuando tenía 6 y nunca volvió a aparecer. Era una chica sin ningún tipo de contacto social, ni amigos ni novio. Después de que se graduó de secundaria en 2018, intentó entrar a la universidad, pero fue rechazada. No buscó trabajo ni volvió a intentar entrar a la universidad. No le interesaba, porque realmente su mundo giraba en torno a una sola cosa: las historias de crímenes reales. Y el lado oscuro del internet era su sitio seguro para esto. Pasaba horas viendo videos sobre asesinos seriales, leyendo portales de noticias sobre casos aberrantes y navegando en foros referentes al tema. Durante años, internet no solo fue entretenimiento, fue el manual silencioso que, sin darse cuenta, la educaría para cometer un crimen perfecto. Jung no solo consumía contenido, lo estudiaba, lo analizaba y lo interpretaba. Se había vuelto una experta. Encontró casos que la obsesionaron, portales donde podía expresar su fascinación por el tema sin ser juzgada, y hasta los pasos para deshacerse de un cuerpo. En 2023, esa curiosidad subió un nuevo escalón. Ya no se conformaba únicamente con leer sobre asesinos seriales y casos turbios. Quería más, y poco a poco, lo que comenzó como una simple fascinación se convirtió en una idea fija. Quería saber qué se sentía quitarle la vida a alguien, y en su mente, ese pensamiento no era perturbador, era emocionante. Así que estaba decidida a hacerlo, pero para eso necesitaba encontrar a la víctima perfecta. Así que comenzó a buscar en plataformas y aplicaciones donde profesores ofrecen clases particulares. Creía que era la mejor forma de dar con alguien que aceptara verla en privado, a solas y sin levantar sospechas. Otra vez, el internet era su mejor aliado para ayudar a satisfacer sus aberrantes necesidades. Publicó un anuncio diciendo que buscaba profesora de inglés para su hija adolescente. Y cuando una joven tutora de 26 años llamada Kim respondió al anuncio, Jung lo tuvo claro: sería ella. A partir de ese momento afinó cada detalle. Jung Yo-jung y Kim acordaron encontrarse en el apartamento de la joven tutora la mañana del 26 de mayo del 2023. El lugar era perfecto. La profesora vivía sola y quedaba muy cerca de la casa de Jung. Compró un uniforme escolar en línea para aparentar ser una estudiante. Preparó una maleta vacía donde pensaba guardar el cuerpo. Consiguió guantes, una mascarilla, productos de limpieza y, lo más importante, un cuchillo de cocina, largo y afilado. El día antes del crimen revisó la dirección varias veces. Se aseguró de que la zona no tuviera demasiadas cámaras. Estudió la rutina del edificio, los horarios, las entradas y salidas. Tenía todo fríamente calculado. Solo debía comportarse como una alumna más yendo a su primera clase. Pero hubo algo que no tuvo en cuenta, justo lo que terminaría delatándola. Jung llegó al lugar alrededor de las 11 de la mañana, vestida con su uniforme escolar falso, una mascarilla y una mochila que tenía de todo
menos libros. La tutora, Kim, la recibió en la entrada del apartamento sin sospechar nada, pensando que era una alumna más, quizás algo tímida. Hablaba con suavidad y nada de ella llamaba la atención. Estuvieron unos minutos conversando. Luego, en un momento en que Kim se dio la vuelta, Jung no lo pensó dos veces. Sacó el cuchillo que llevaba escondido, se lanzó encima y la atacó brutalmente por la espalda. La apuñaló hasta y luego de eso siguió haciéndolo. Sentía un placer indescriptible cada vez que hundía el cuchillo en su cuerpo, llegando a clavarle más de 110 puñaladas a la pobre maestra de inglés. Jung no entró en pánico ni nada por el estilo. Estaba tranquila, en paz y satisfecha. Había cumplido su mayor fantasía y hasta el momento nadie la había descubierto. Se tomó su tiempo. Arrastró el cuerpo al baño y ahí, con total sangre fría, comenzó a desarmarlo poco a poco. Le cortó los dedos para que el cuerpo no fuera identificado fácilmente. Le desfiguró la cara y usó productos de limpieza para intentar borrar rastros. Metió partes del cuerpo en bolsas y luego las guardó dentro de la maleta que había traído, inundándola de sangre. Se quitó el uniforme escolar manchado, lo guardó y se puso ropa de la víctima. Tenía todo planeado para que no la descubrieran, o eso creía ella. Agarró la maleta con el cuerpo y las manchas de sangre. Salió del apartamento de Kim y en ese momento cometió un error que la condenaría. Tomó un taxi. Su plan era ir a un bosque junto al río Nakdong para dejar los restos ahí. El taxista notó la maleta, las manchas de sangre y el comportamiento raro en la chica. No dijo nada en el momento, pero apenas la dejó en el bosque, llamó a la policía. Los agentes llegaron al lugar poco tiempo después, encontraron la maleta, la abrieron y el horror salió a la luz. El rostro de la maestra estaba completamente desfigurado, lo que dificultó la identificación, pero el testimonio del taxista fue clave. Gracias a él, la policía logró ubicar el edificio donde había recogido a Hong. Las autoridades revisaron las cámaras de seguridad del lugar. Ahí vieron a la chica llegando vestida con un uniforme escolar, entrando al apartamento y saliendo horas más tarde con otra ropa y la maleta. Cada paso quedó registrado. Ya una vez identificada, la policía llegó directamente a la casa de Hong. Al entrar a su habitación, encontraron más evidencias: el cuchillo que usó para matar, bolsas idénticas a las que estaban en la maleta, artículos personales de la víctima y ropa manchada de sangre. Todo estaba ahí. La escena era irrefutable. Cuando fue detenida el 27 de mayo, Jung intentó dar varias versiones, todas contradictorias. Primero dijo que simplemente había encontrado el cuerpo y que se lo llevó a esconderlo por simple miedo. Luego alegó que fue un accidente, pero la evidencia era abrumadora. Finalmente confesó todo y dijo: quería saber cómo se sentía a alguien. Tras algunos meses de juicio, el 24 de noviembre del 2023, el Tribunal del Distrito de Busan declaró a Jung Jo-hoon culpable de homicidio, profanación y abandono de un cadáver, condenándola a cadena perpetua. Y aunque pienses que este caso es feo, no se compara con el de Chung, un joven que entró a la comisaría en Corea del Sur con cara de angustia, diciendo que su hijo de 2 años había desaparecido. Lo que nadie sabe es que 2 días antes, ese mismo joven fue captado por cámaras de seguridad de su edificio, bajando por el ascensor con una maleta donde iba el cuerpo sin vida de su hijo. Chung tenía 22 años, vivía solo con su niño pequeño en un apartamento en la ciudad de Daegu, al sureste de Corea del Sur. No tenía trabajo estable, no estudiaba y pasaba la mayor parte del tiempo en PC
Banks, lugares abiertos toda la noche donde se puede jugar online por horas pagando muy poco. En resumen, era un vago inmaduro que solo le importaba jugar LOL. Obviamente, con este estilo de vida, su situación económica era complicada y gracias a esto ya había tenido uno que otro problema con la ley por intentos de robo. Su pareja, la madre del niño, había tenido que mudarse a otra ciudad por causas del trabajo, dejándolo a él a cargo 100% de su hijo. No hay registros de lo que voy a decir, pero me imagino que la pareja era la que los mantenía, porque si lo que hacía este tipo era jugar LOL, no entiendo de dónde sacaba el dinero para sobrevivir. Con el paso de las semanas, la rutina de Chung comenzó a volverse cada vez más inestable. A finales de febrero de 2014, empezó a dejar solo a su hijo en casa por periodos cada vez más largos. Es decir, que el pobre niño de 2 años se quedaba totalmente solo y desatendido por horas y horas. En una de esas ocasiones, Chung llegó a ausentarse durante casi 10 días, pasando por el apartamento de forma intermitente para darle algo de comida y agua. 10 días estuvo el tipo sin ir a dormir a su casa y sin ni siquiera cuidar a su hijo. Al regresar, Chung retomaba su vida como si nada. La situación se repetía. Salía, jugaba durante horas y volvía solo cuando quería descansar o necesitaba algo. En esos días, el cuidado de su hijo parecía no ser una prioridad. Durante el mes de marzo de 2014, Chung se preparaba una vez más para salir de casa e ir a jugar LOL todo el día, como si fuera un niño inmaduro. Era de noche y, como en otras ocasiones, su intención era dejar al niño durmiendo mientras él pasaba varias horas fuera. Pero esta vez, el niño no se dormía. Lloraba sin parar, impidiendo que él saliera. Chung cada vez se molestaba más, no lograba que se durmiera, así que en un arrebato de locura se acercó al pequeño, colocó su mano sobre su rostro, le tapó la nariz y la boca apretando hasta que dejó de oír su llanto. El niño murió asfixiado por su padre, únicamente porque quería ir a jugar LOL. Lo peor de todo es que después de lo que hizo, dejó el cuerpo de su hijo en el apartamento y se fue, siguiendo su rutina normal durante casi un mes. Es decir, estuvo un mes entero viviendo con el cuerpo sin vida de su hijo en el apartamento sin que le importara en lo más mínimo. Durante ese tiempo no hubo movimientos extraños en el edificio. Nadie sospechaba que algo había pasado con el niño. El crimen permaneció oculto mientras Chung seguía entrando y saliendo como si nada. Obviamente, con el tiempo, el cuerpo del niño empezó a descomponerse y la noche del 11 de abril del 2014 hizo lo que no había hecho en todo un mes: sacar el cuerpo de su hijo sin vida de su apartamento. Lo envolvió en bolsas plásticas, lo metió en una maleta y salió a ver dónde dejaba el cuerpo. El tipo era imbécil. Obviamente las cámaras de seguridad lo grabaron todo. No parecía nervioso ni apurado. Incluso se detuvo frente al espejo del ascensor y se acomodó el cabello en un gesto mecánico, como si saliera simplemente a dar un paseo o a hacer una diligencia común. Caminó aproximadamente 1,5 kilómetros desde su edificio hasta una zona de matorrales en las afueras de Daegu. Ahí abandonó la maleta entre los arbustos, así como si nada. No cavó un hoyo ni intentó esconderlo, simplemente lo dejó ahí. Luego regresó a su apartamento y durante los días siguientes se comportó con normalidad, sin dar ningún tipo de señal de lo que había hecho. Nadie sospechaba que su hijo, al que hace semanas no se le veía, estaba abandonado desde hace casi un mes y había sido abandonado en una maleta no muy lejos de allí.
El 13 de abril de 2014, 2 días después de que Chung abandonó la maleta, fue a la policía a reportarlo como desaparecido. Afirmó que el niño se había perdido mientras él vivía como un vagabundo, sin dar mayores detalles. Presentó el caso como una desaparición repentina y dijo no saber dónde estaba. No sé qué habrá pasado por la cabeza de este tipo para hacer eso, como si nadie fuera a descubrirlo. Obviamente la policía inició con las investigaciones básicas para rastrear al niño. Como parte del proceso, revisaron las cámaras de seguridad del edificio donde vivía Chung. Al examinar las grabaciones del 11 de abril, observaron que él bajó por el ascensor con una maleta de tamaño mediano. Esa escena levantó sospechas. Además, que no entendían cómo su hijo se había desaparecido y en las grabaciones se le veía entrando y saliendo de su casa como si nada. Poco después, la policía encontró la maleta con los restos del pobre niño de 2 años dentro. A partir de ese momento, Chung se volvió el principal sospechoso. La maleta coincidía con la del video de seguridad. Obviamente, en ese momento fue arrestado y condenado por varios cargos: abandono de menor, ocultación de cadáver y homicidio. Al principio lo condenaron 15 años de prisión. Lo peor es que la condena fue reducida a 8 años porque no había pruebas que verificaran que él realmente lo quería matar. Según su defensa, había sido un accidente. Y nuevamente sigo sin entender el sistema de justicia en algunos países. Como un padre que acabó con la vida de su hijo por irse a jugar LOL, solo le dan 8 años de prisión. Debería pasar toda su vida en la cárcel. Pero bueno, esa es mi opinión. Lo peor es que este no es el único caso en Surcorea donde unos padres abandonan a su hijo completamente por andar jugando videojuegos. En marzo del 2010, una pareja común, como cualquier otra, vivían en un pequeño pueblo llamado Suwon, al sur de Seúl. Acababan de convertirse en padres. Él tenía 41 años, ella 25. No estaban casados, pero vivían juntos en un hogar bastante modesto. Ambos estaban desempleados, no tenían un ingreso fijo ni muchas responsabilidades formales. Su rutina diaria se reducía a lo básico: comer, dormir y, lo más importante para ellos, pasar horas jugando videojuegos. Y como el padre del caso anterior, ellos también pasaban muchas horas en los PC Banks. Allí día tras día se conectaban a un juego que se volvió su obsesión: Prius Online, un MMORPG centrado en fantasía, exploración y la crianza de una criatura virtual. Mientras jugaban, se perdían en ese mundo. Criaban a una niña digital dentro del juego. La alimentaban, la vestían y la cuidaban como si existiera de verdad. Todo esto pasaba mientras en el mundo real su hija de 3 meses llamada Sarang se quedaba en casa, sola, sin nadie que la cuidara. Al principio parecía algo inofensivo. Iban al PC Bank, jugaban por unas horas y luego volvían a casa. Pero con el tiempo las sesiones se fueron alargando. Lo que eran 2 o 3 horas se convirtieron en 5, luego en 8, hasta que llegó un punto en el que pasaban más de 10 horas al día jugando Prius Online. Imagínate a una bebé de 3 meses sola en una casa por 10 horas seguidas, sin que nadie estuviera cerca para atenderla. Ni siquiera le decían a un familiar que la acompañara mientras ellos jugaban. Simplemente la dejaban ahí, sola, abandonada a su suerte, sin comida ni cuidados. Y como era de esperar, una mañana, después de una de esas largas sesiones nocturnas de videojuego, la pareja volvió a casa. Entraron al apartamento como siempre, pero esta vez algo no estaba bien. Sarang no lloraba. La encontraron inmóvil, acostada en la misma posición en la que la habían dejado. Su cuerpo estaba frío,
no respondía. No llamaron a emergencias ni pidieron ayuda. En lugar de eso, se acostaron a dormir. Al despertar, esperaron horas antes de hacer cualquier cosa. Durante ese tiempo, no salieron del apartamento ni hablaron con nadie. Solo permanecieron allí, en silencio, con el cuerpo de su hija sin vida, a pocos metros. Al final decidieron ir a la policía y reportaron la muerte de su hija. En un primer momento dijeron que la bebé había muerto repentinamente mientras dormía y que no sabían qué había pasado. Para la policía, la explicación era sospechosa y no coincidía con el estado físico de la niña. Obviamente empezaron a investigar, y al realizar la autopsia de la pobre bebé, los resultados fueron claros. La niña presentaba signos de desnutrición grave, su estómago estaba totalmente vacío y su peso corporal estaba muy por debajo del mínimo esperado para una bebé de esa edad. Saran tenía meses alimentándose muy poco y en sus últimas horas no recibió nada. Su cuerpo no aguantó más. Cuando la policía interrogó a la pareja, poco a poco fueron soltando la verdad. Ambos admitieron que pasaban la mayoría de las noches jugando Prius online, dejando a la niña totalmente sola. También dijeron que no sabían cómo manejar la situación. Reconocieron que no prestaron atención al estado real de su hija hasta que fue demasiado tarde. La pareja fue acusada formalmente por negligencia infantil con resultado de muerte, así que el tribunal dictó sentencia. El padre fue condenado a 2 años de prisión y la madre recibió libertad condicional, porque en ese momento descubrieron que estaba embarazada de nuevo. Ambos quedaron marcados por una condena judicial, pero también por una verdad imposible de revertir. Mientras cuidaban de una hija ficticia dentro de un videojuego, dejaron morir a su hija real de solo 3 meses. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet de algún país en específico, déjalo en los comentarios. El comentario con más like se lleva el próximo video. Gracias por todo y nos vemos en la próxima.